La mesa estaba puesta para 12 personas. El pavó en el centro. Las velas encendidas. Y yo, sola, mirando como el reloj marcaba las 9 de la noche. Nadie llegó. Esa noche tomé una decisión que cambiaría la vida de todos ellos, sin que ninguno lo viera venir. Me llamo Consuelo. Y ese nombre me lo pusieron bien puesto, porque toda mi vida fui eso para los demás, un consuelo. Fui la primera en despertar cada mañana y la última en apagar la luz por la noche. Crié a 3 hijos prácticamente sola porque mi marido trabajaba lejos, y cuando él faltó, hace ya 12 años, no me di el lujo de derrumbarme. No había tiempo. Había una familia que sostener. Cuando mis hijos crecieron y formaron sus propias familias, pensé que mi trabajo había terminado. Pero no. Empezó uno nuevo. Cuidé a 6 nietos, uno por uno, desde recién nacidos. Los cargué cuando lloraban, los llevé al médico cuando tenían fiebre, les hice la tarea, los esperé con la comida caliente. Sacrifiqué mi jubilación, el dinerito que había ahorrado 30 años, para prestarle a mi hijo mayor cuando perdió su negocio. Nunca me pagó. Nunca se lo cobré. Yo era el centro de esa familia. El hilo que unía todo. Y lo fui con gusto, porque eso era lo que sabía hacer, amar sin condiciones y dar sin medir. Lo que no sabía es que hay gente que, cuando ya no te necesita, simplemente, te olvida. No fue algo que pasó de golpe. El abandono nunca llega así. Llega poco a poco, con disculpas pequeñas que suenan razonables. Primero fue mi hijo mayor, Ernesto. Dejó de venir los domingos. Mamá, es que los niños tienen actividades. Luego dejó de contestar el teléfono a la primera. Luego a la segunda. Luego ya simplemente no contestaba. Cuando yo llamaba a mi nuera, ella me decía que estaba ocupado. Siempre ocupado. Después fue mi hija del medio, Adriana. Ella sí llamaba, pero las llamadas se fueron haciendo más cortas. De media hora pasaron a 10 minutos. De 10 minutos a un mamá, ahorita te marco, que nunca llegaba. La última vez que fui a su casa, sentí que estorbaba. Ella seguía haciendo sus cosas mientras yo hablaba. Asentía sin escuchar. Y mi hijo menor, Rodrigo, el que yo crié con más cuidado porque fue el más enfermizo de niño. Rodrigo se fue a vivir al otro lado del país con su esposa. Eso lo entendí. Lo que no entendí fue que en 2 años no me invitara ni una sola vez. Supe por una foto en el teléfono, que me enseñó una vecina, que habían hecho una fiesta de cumpleaños para mi nieta. Una fiesta grande, con globos y pastel. Yo no estaba, ni me avisaron. Pero el momento que más me dolió no fue ninguno de esos. Fue un martes ordinario. Me operaron de la rodilla, algo menor, dijeron los médicos, y estuve 3 días en el hospital. 3 días. Llamé a mis 3 hijos para avisarles. Los 3 dijeron que irían. Ninguno fue. Me dieron de alta sola, tomé un taxi sola, subí las escaleras de mi casa sola, con la rodilla vendada y una bolsa de medicamentos en la mano. Esa noche calenté una sopa de lata y pensé, ¿cuándo exactamente dejé de importarles? No lo supe entonces. Pero empecé a llevar la cuenta. Llegó diciembre y yo decidí que iba a hacer la cena de Navidad. Como siempre. Como todos los años desde que tengo memoria. Compré el pavó con semanas de anticipación. Hice el relleno con la receta de mi madre, la que aprendí de niña y que mis hijos siempre dijeron que era lo mejor que habían comido en su vida. Preparé los tamales, 4 docenas, desde el 22. Adorné la mesa con el mantel bordado que guardo para las ocasiones especiales. Puse 12 platos, 12 copas, 12 lugares. Los llamé a todos. Me dijeron que sí. El 24 esperé desde las 6 de la tarde. A las 7 llegó un mensaje de Ernesto. Mamá, se nos complicó, los niños están cansados, mañana te vemos. A las 8, Adriana. Ay mamá, perdón, ya es muy tarde para salir. Rodrigo no mandó nada. Nada. Las 9 de la noche. Las velas a punto de apagarse. El pavó frío. Y yo, sentada en la cabecera de una mesa vacía, en silencio. No lloré. Eso fue lo extraño. Esperaba llorar. Pero no salió ninguna lágrima. Lo que sentí fue algo diferente, una especie de claridad fría, como cuando amanece después de una noche muy oscura y de repente todo se ve con una nitidez que duele. Apagué las velas. Cubrí el pavó con papel aluminio. Lavé los platos que nadie había usado. Y mientras lo hacía, algo en mí, algo que había estado dormido mucho tiempo, despertó. Pensé en todos los años que les había dado. En el dinero prestado. En los nietos cuidados.
en los domingos que pasé cocinando para ellos, en el hospital del que salí sola, en la fiesta a la que no me invitaron, en las llamadas que no contestaron. Y me hice una promesa, ahí, sola, en mi cocina, nunca más. No grité, no mandé mensajes largos llenos de reproches, no llamé a nadie para reclamar. Eso lo hubieran ignorado, o peor, me hubieran dicho que era una exagerada, que estaba muy sensible, que así era la vida moderna. No. Yo decidí actuar en silencio, con calma, con la paciencia de alguien que sabe exactamente lo que va a hacer. Al día siguiente de Navidad, lo primero que hice fue llamar a un abogado. Tenía una casa, la casa donde crié a mis hijos, que años atrás había puesto a nombre de los tres para que no hubiera problemas cuando yo faltara. Iba a cambiar eso. Lo segundo que hice fue llamar a mi vecina Hortensia, una mujer 10 años menor que yo, con una risa que se escucha desde la calle, y decirle que si quería apuntarme al taller de pintura del que me había hablado durante meses. Lo tercero, y esto fue lo que más me costó, fue aceptar que ya no era la abuela de guardia. Que mi tiempo, lo que me quedaba de vida, era mío. Solo mío. Nadie supo nada de esto. Siguieron con sus vidas como siempre. Sin llamar. Sin visitar. Sin preguntar cómo estaba. Y yo, por primera vez en décadas, tampoco llamé. 3 meses después de esa Navidad, Ernesto me llamó. Había pasado algo con su empresa, problemas con un contrato, necesitaba dinero rápido, y quería pedirme que avalara un préstamo. Lo escuché completo, con calma, sin interrumpirlo. Y cuando terminó, le dije, Ernesto, ya no tengo la casa a tu nombre. La puse en fideicomiso. Y el dinero que me quedaba lo invertí. No tengo nada que avalar. Hubo un silencio largo. ¿Qué? ¿Cuándo hiciste eso? En enero, le dije. Feliz año nuevo. Colgué. No con enojo, con una serenidad que yo misma no esperaba. Adriana llegó una tarde, sin avisar, con sus 2 hijos. Supuse que querían que les cuidara a los niños ese fin de semana porque ella tenía planes. Me lo pidió como si fuera lo más natural del mundo, como si los años de ausencia no existieran. Mamá, ¿puedes quedarte con ellos el sábado? No puedo, hija. Tengo planes. Me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. ¿Planes tú? ¿Qué planes? Voy a una exposición de pintura. Expongo 3 cuadros. Se fue sin decir mucho más. Pero me enteré después, por Hortensia, que le había dicho a sus amigas que yo estaba rara. Que había cambiado. Que ya no era la misma de antes. Tenía razón. Ya no era la misma. El caso de Rodrigo fue diferente. A los 5 meses de aquella Navidad, me llamó por videollamada. Estaba en un cuarto que no reconocí, con cara de no haber dormido bien. Me dijo que su matrimonio estaba mal, que su esposa había pedido el divorcio, que estaba solo. Y ahí, frente a la pantalla, vi algo que no había visto en años, a mi hijo. No al hombre que me había ignorado, sino al niño que de pequeño venía a mi cama cuando tenía miedo. Sentí el jalón en el pecho. Claro que lo sentí, pero esta vez no corrí a rescatarlo. Le escuché. Le dije que lo quería. Le dije que podía llamarme cuando quisiera. Y luego le dije, Rodrigo, yo estuve en el hospital 3 días y no fuiste. Entiendo que tienes dolor ahora. Pero el amor no funciona solo cuando uno lo necesita. Cuando estés listo para hablar de verdad, aquí estoy. Colgó. 2 semanas después volvió a llamar. Y esa vez hablamos durante 2 horas. No todo fue fácil ni fue rápido. Hubo momentos en que quise ceder, en que la abuela de siempre quiso salir corriendo a abrazar a todos y decirles que no era para tanto. Pero me acordaba de la mesa puesta, de las 12 copas vacías. Y seguía adelante. Hoy tengo 71 años. Y puedo decir, con toda honestidad, que nunca en mi vida he sido tan feliz. Viajo 2 veces al año con Hortensia y otras 2 amigas que conocí en el taller. La semana pasada estuve en una ciudad que siempre quise conocer y que nunca visité porque siempre estaba ocupada cuidando a alguien más. Dormí en un cuarto con vista al mar y me quedé largo rato mirando el agua, pensando que no le debía nada a nadie. Mis cuadros los vendo. No son famosos, no gano una fortuna, pero los vendo. Y cada vez que alguien paga por algo que hice con mis manos, siento una cosa en el pecho difícil de explicar. Orgullo, tal vez. O simplemente la sensación de existir por cuenta propia. Con mis hijos, las cosas son distintas ahora. No mejores, no peores. Distintas. Nos vemos a veces. Con Rodrigo hablo seguido,
Y entre nosotros hay algo que antes no había: honestidad. Ernesto todavía no termina de entender qué pasó. Adriana me llama de vez en cuando, y noto que ya no da por sentado que yo estaré disponible. Eso, curiosamente, nos ha acercado más que todos los años anteriores juntos. La mesa de Navidad este año la puse para 4 personas. Vinieron Rodrigo, su hija, mi nieta, y Hortensia. Fue la mejor cena que he tenido en décadas. No porque fuera perfecta, sino porque todo el que estaba sentado ahí quería estar ahí. Aprendí algo tarde en la vida, pero lo aprendí bien: el amor que no se cuida se gasta. Y yo gasté el mío durante años en personas que no lo valoraban. Ya no. Ahora me cuido a mí primero. Y desde ahí, desde ese lugar firme y tranquilo, puedo querer a los que me quieren de verdad. Eso no es egoísmo. Eso es, finalmente, justicia.